apéndice, ¿no? Lo que vamos a llevar ahora, que es un único tema, chicos, espero que lo memoricen, porque va a ser 50-50. 50%, un 60% del primer parcial, como es un solo tema, va a entrar un 40% de acá, ¿ok? Entonces vamos a llevar lo que es apéndice, vesícula y hernias. Procedimientos quirúrgicos avanzados de lo que son este tipo de patologías. Todos vénganse adelante, chicos. Delante, que estén atrás y luego sentir sus aromas. Entonces, cuando yo hablo de procedimientos quirúrgicos, vamos a hablar de lo que es la técnica quirúrgica propiamente dicha, propiamente hablado. ¿Ok? Cuando yo hablo del apéndice, los procedimientos quirúrgicos que nosotros vamos a tener son dos tipos. Lo que son vía abierta y lo que es vía laparoscópica. Cuando yo hablo de vía abierta, quiero decir que los cortes van a ser así. Es una vista anterior. Vista anterior. Y cuando yo opero vía laparoscópica, opero de adentro hacia afuera. Es una vista posterior. ¿Ok? Teniendo en cuenta estos datos, en la cirugía de apendicitis, cuando yo hablo de una cirugía abierta, hay dos tipos de técnicas. Una técnica que es anterógrada y una técnica que es retrógrada. Cuando yo hablo de anterógrada en la técnica quirúrgica, quiero decir que la disección, la liberación del apéndice secal va a ser de la punta hasta la base. A esta técnica también se lo conoce como técnica atípica. Y cuando yo hago una técnica retrógrada, la liberación del apéndice secal va a ir desde la base hasta la punta. También conocí esta técnica como técnica típica. ¿Ok? Cuando yo hago una cirugía abierta, en un 80% se comienza con la técnica, ¿dónde está? Retrógrada. Cuando yo hago una cirugía abierta, se comienza con una técnica retrógrada. No quiere decir que no pueda hacer esta. Puedo hacerlo igual, pero se prefiere la técnica retrógrada. ¿Ok? Cuando yo hablo de la técnica laparoscópica posterior, de adentro hacia afuera, ¿ok? Se hace de la misma forma, las dos técnicas, anterógrada y retrógrada. Pero en la cirugía laparoscópica, como estamos operando de adentro hacia afuera, ¿qué técnica se prefiere? La técnica anterógrada en un 80%, pero no exime de que yo pueda hacer una técnica retrógrada. ¿Ok? ¿Se entiende? Ambas técnicas son buenas. Acuérdense esas vistas. ¿Listo? ¿Se entendió? Se entendió, ve. Si no escuchan el audio 3 de la madrugada, entonces, cuando nosotros hablamos de la vesícula, ¿qué vesícula? Muy bien. Cuidado seminario, ¿no? Vesícula biliar. En la vesícula biliar, de la misma forma, hay dos técnicas. Técnica abierta y la técnica laparoscópica. ¿Por qué se prefiere la cirugía laparoscópica o por qué se prefiere la cirugía abierta? Porque la cirugía laparoscópica es mínimamente invasivo, ¿ok? Recuperación mucho más rápida, sangrado mínimo, complicaciones posoperatorias mínimas, menor riesgo de lesiones de vísceras, menor estancia intrahospitalaria del paciente. ¿El único inconveniente cuál es? Costos. Es mucho más costoso. Un poco, variará unos 3.000 bolivianos nada más, pero es mucho mejor. ¿Ok? ¿Se entiende? La técnica abierta. De la misma forma, tenemos lo que es
anterograda y retrógrada. Cuando nosotros hablamos de la vesícula biliar, si voy a hacer una cirugía abierta, se prefiere ¿qué técnica? En este caso se prefiere la técnica anterograda. ¿Y qué quiere decir? Que la disección, la liberación de la vesícula biliar va a ser desde el fondo de la vesícula biliar hasta el infundíbulo. ¿Ok? Y si es técnica retrógrada, la disección o la liberación de la vesícula biliar es desde el infundíbulo al revés. Del infundíbulo hasta el fondo. ¿Ok? Cuando es vía laparoscópica, se prefiere la técnica retrógrada. Y cuando es cirugía abierta, se prefiere la técnica anterógrada. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja de la técnica retrógrada es que hay menos riesgo de lesión de la arteria cística. ¿Ok? Menos riesgo de la lesión de la arteria cística. En cambio, cuando yo hago una técnica anterógrada, más bien hay menos riesgo de lesión de la vía biliar. Por eso, ¿qué es la vía biliar? Esto es la vesícula. Tiene su infundíbulo, el conducto cístico, ahí. Entonces, aquí están sus cálculos, pónganse, ¿no? Entonces, vesícula biliar, esto es el fondo, esto es el infundíbulo, esto es el conducto cístico. Cuando se une con el conducto hepático común, forman el conducto colédoco. ¿Ok? O la vía biliar principal. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago una técnica anterógrada, es secundario. ¿Por qué? Porque en vía laparoscópica empiezo con técnica retrógrada. Si no logro hacer una visión crítica, así se llama, visión crítica, o critical view en inglés, en esta visión crítica yo tengo que encontrar elementos anatómicos. ¿Cuáles son estos elementos anatómicos de la visión crítica cuando estoy haciendo esa técnica retrógrada? Tengo que encontrar el conducto cístico, tengo que encontrar la arteria cística y tengo que encontrar el lóbulo hepático ahí hacia posterior. El lóbulo hepático. Encontrando esos elementos anatómicos, yo digo, es una cirugía segura. Menor riesgo de el conducto colédoco. ¿Ok? Es importante. Entonces, si no visualizamos, si no hacemos esta visión crítica en la cirugía con esta técnica, nos pasamos a la técnica anterógrada. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de lesión de la vía biliar al liberar desde arriba, así es como si estuviera liberando, al excavar desde arriba. ¿Ok? ¿Se entienden estas dos técnicas? Se entiende, ¿no? La técnica abierta se empieza con anterógrada, la laparoscópica con retrógrada y cómo es su disección ahí, infundíbulo a fondo, fondo a infundíbulo. Vuelvo a repetir, esto es el fondo, esto es el infundíbulo, conducto cístico, conducto hepático común, arterias, un conducto biliar principal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora nos vamos a pasar a hernias, que es mucho más largo. Cuando hablamos de hernias, ¿qué es una hernia? ¿Quién me puede decir? Una debilidade da parede que causa uma extravagação. ¿Qué es debilidad de la pared? ¿Otro? ¿Otro? ¿Nadie? Protrusión. Es una protrusión
de un órgano o de un tejido por fuera de la cavidad donde normalmente se encuentra alojada, a través de un punto o un orificio natural. Eso es lo que lo diferencia de una eventración, de un orificio natural o debilidad de la pared, pero natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la eventración, también conocido como hernia post-incisional, postquirúrgica, postoperatoria, cualquiera de esos nombres es lo mismo. Es la misma definición, pero a través de un orificio adquirido o secundario, es decir, que nosotros los cirujanos hayamos causado. ¿Ok? Por eso es la gran diferencia entre una hernia y una eventración. ¿Listo? Las hernias en general es por un orificio natural, una debilidad de pared natural. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las hernias, hay de dos tipos, según su localización y según su condición. Según su localización, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe? Ya está. ¿Alguien sabe? Su localización no lleva semiología. Yape. No sería lo que es hernia inguinal, hernia umbilical. Ya está bien, pero pues, por orden. Ya está. Entienden, no es el físico, macho. Entonces, cuando nosotros hablamos de las hernias según su localización, ¿cuáles son estas hernias según su localización? Hablamos de una hernia epigástrica. Hablamos de una hernia umbilical. Hablamos de una hernia que está por debajo del ombligo, acá abajo. Debajo del ombligo, pero hacia lateral. La hernia de Spiegel. Se escribe Spiegel. Spiegel. Está infraumbilical y hacia lateral. Esta es la umbilical y esta es la epigástrica. ¿Qué otras hernias más tenemos? Inguinal. La hernia inguinal. Aquí vamos a dibujar el ligamento inguinal. ¿Listo? Y acá la arteria epigástrica inferior. Entonces, todas las hernias que están por encima del ligamento inguinal se conocen como hernias inguinales. Y todas las que están por debajo del ligamento inguinal se conocen como hernias femorales o crurales. ¿Ok? Acá hay dos triángulos, acuérdense de esos triángulos, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la hernia epigástrica, umbilical, Spiegel y las hernias inguinales por encima del ligamento y por debajo las hernias femorales. ¿Listo? Cuando hablamos de lo que son las hernias epigástricas, ¿cuál es el contenido más frecuente de toda hernia? El contenido más frecuente de toda hernia es las partes de una hernia. Son tres. Viene así: aponeurosis, el peritoneo parietal y el contenido.
El anillo herniario. Anillo herniario, formado principalmente por aponeurosis. Viene el saco herniario, formado principalmente por peritoneo parietal, lo dije. Y por último viene lo que es el contenido, ¿ok? Anillo herniario, aponeurosis. Esto es el saco herniario, que es otra parte. Y por último viene el contenido herniario. Esas son las tres partes de una hernia. Si una hernia no tiene eso, no es una hernia, ¿ok? Y a veces se confunden las hernias epigástricas con diástasis de rectos. La diástasis de rectos no es una hernia, ¿ok? Entonces, la hernia epigástrica es más frecuente en varones, más de 50 o 60 años. El contenido de la hernia principalmente es grasa preperitoneal. Y en segundo lugar, intestino delgado. ¿Listo? ¿Cuál es, más frecuente nombre, lo dije, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las hernias epigástricas? De todas las hernias, el tratamiento es 2. O sea, hace una herniorrafia, o se hace una hernioplastía. ¿Cuál es la diferencia? La herniorrafia o la herniorrafía quiere decir costurar, para que me entiendan, la palabra es poner puntos de sutura entre dos estructuras anatómicas y juntarlo. Herniorrafia. Hernioplastía, ¿qué querrá decir? Que voy a poner un material protésico, es decir, voy a poner una malla. ¿Cómo se llama esta malla? De polipropileno. Malla de polipropileno, también conocido comercialmente con el nombre de malla Marlex. ¿Ok? Entonces, hernioplastía ya saben qué es, herniorrafia ya saben qué es, son dos técnicas. ¿Ok? ¿Cuál es la que se prefiere hoy en día? Las hernioplastías. ¿Por qué? Porque hay menor índice de recidiva. Nosotros al costurar una herniorrafia vamos a generar mucha tensión y esa tensión a largo plazo puede hacer que se vuelva a abrir. ¿Listo? Por eso se prefiere las mallas, porque van a causar fibrosis y va a causar un tapón que ya no va a volver a salir la hernia. ¿Puede recidivar? Puede recidivar. ¿Por qué causas? Mala técnica quirúrgica, malos cuidados del paciente en el postoperatorio, rechazo de la malla, infecciones del sitio de herida quirúrgica, diabéticos, en fin, un montón de causas. ¿Ya? Cuando hablamos de las hernias umbilicales, ¿alguien ha escuchado de los niños y las hernias umbilicales? Nadie. Cuando nosotros hablamos de las hernias umbilicales, hay que tener en cuenta, ¿está grabando? Cuando nosotros hablamos de las hernias umbilicales, hay que tener en cuenta que, principalmente en niños, que muchas veces los niños, por obvias razones que nosotros nos alimentamos por el cordón umbilical hacia el orificio umbilical, muchas veces los niños, ese orificio umbilical no se llega a cerrar por completo, ¿ok? Entonces muchas veces las mamás vienen a la consulta y dicen, tiene un huequito, ¿no? Le palpa y dice, que siento que se está saliendo algo de mi hijo. Ok, es una hernia umbilical. Pero esa hernia umbilical, si es menos de 2 centímetros, hay que esperar. En los niños, hay que esperar. ¿Hasta qué tiempo? 4 años. Otras literaturas te dicen 2, pero hasta los 4 años se operan. Perdón, se esperan. Si hasta los 4 años no se ha cerrado,
hay que operar. ¿Qué técnica? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos que mencioné hace rato? Herniorrafia. ¿Por qué? Porque el niño va a crecer y creen que ese material protésico no se va a mover, le va a doler, el niño va a estar así. ¿Por qué? Porque le está estirando. Entonces, por eso en los niños no se pone mallas, en los niños no, ¿ok? Si yo quiero tratar una hernia umbilical, solo se lo va a costurar, se va a poner puntos de sutura. Pero si el niño tiene 2 años y la hernia es más de 2 centímetros, ¿qué creen? Hay que operarlo directo. ¿Por qué? Porque no va a cerrar, es una hernia grande. O sea, ya es de un tamaño medio, es grande. No va a cerrar, imposible, no va a cerrar. Entonces le decimos a la señora, entra mi dedo entero, entonces tengo que operarle, ¿no? Entonces eso tienen que saber. Ahora en los adultos, ¿cuándo operar? De por sí cuando es sintomático. Menos de 2 centímetros, se opera. Más de 2 centímetros, se opera. Pero muchos te dicen, no me causa síntomas, estoy tranquilo. Bueno, pues no se opera. Pero si causa sintomatologías, hay que operar a estos pacientes. Si es menos de 2 centímetros de los adultos, puntitos. No pasa nada, se le pone puntos, se los refuerza y ya está. Pero si es más de 2 centímetros, malla. ¿Ok? Si es más de 2 centímetros hay que poner malla en los adultos. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cómo haces el diagnóstico de cualquier tipo de hernia? Semiológico, no hay dónde perderse. El paciente te viene con una masa. Ya, no estás seguro, dices, parece una hernia, pero creo que es un lipoma, creo que es un fibroma, un granuloma, no sé. ¿Qué le pedirías? Ecografía. ¿Y su apellido? Ecografía. Ecografía. Ecografía de pared abdominal. Porque si le pido ecografía abdominal, ¿qué creen que me va a reportar? Las vísceras. Exacto, toda la cavidad abdominal. Y tú vas a decir, ¿qué ha pasado? Vas a decir, pero el imaginólogo no tiene su culpa. ¿Quién tiene la culpa? Tú, porque no has estudiado, ¿no? Ecografía de pared abdominal. Son ecógrafos distintos. Para ver cavidad es un ecógrafo así convexo para ver profundidad. En cambio, si es de pared, es un ecógrafo rectito, así, lineal se lo llama. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora nos pasamos a la hernia de Spiegel. Esta hernia de Spiegel, acuérdense, es una hernia infraumbilical hacia lateral en el entrecruzamiento del borde externo de los rectos abdominales con la línea semilunar. ¿Ok? Acuérdense. Hernia de Spiegel, poco frecuente, pero se da. ¿Y quién se da más? Varones. ¿Listo? Poco frecuente, menos del 5%. ¿Ok? Luego, antes de entrar a las hernias inguinales, que es un poco largo, vamos a hablar de las hernias, la clasificación según su condición. ¿Alguien sabe según su condición? ¿Ah? Reductibles y irreductibles. Ya. Pues están las estranguladas o encapsuladas. Y están bien. Ay, estranguladas. Entonces, las reducibles, su mismo nombre lo dice, se van a reducir. Son 2. ¿Cuáles son? Pensando cuál. Entonces, ¿alguien ya ha tenido contacto con algún residente de cirugía? Los he visto.
según su condición, la otra clasificación son reducibles e irreducibles. ¿Qué es una hernia reducible? Quiere decir que yo con maniobras de compresión o palpación o tacto profundo voy a reducir una masa. Se siente cómo se mete dentro de un hueco. Las irreducibles, ni locos intenten reducir ustedes. El cirujano sí, ustedes no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que por buenos tipos digan, se entró, listo, ve, gran interno. Perforado, necrosado el intestino. Vuelve a las 6 horas peritonizado, paciente con sepsis. Y el interno ni dice, ¿no? ¿Quién ha sido el interno? ¿No? Así son. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es reducible y es irreducible? Fácil. Reducible. Tú al paciente le dices que puje, sale una bolita. O el mismo paciente te dice, mire. ¿Yo? Así te dicen. En cambio, el irreducible, el paciente está llegando con dolor. Así está. Me duele, doctor. Así tú vas, palpas, duele, ya listo. Ni se les ocurre. Mejor que venga el cirujano. ¿Listo? Y si alguien le dice, ¿por qué lo has hecho? Doctor, el doctor Joffrey Velázquez me ha enseñado a hacer eso. ¿Ya? Porque así están medio loquitos en algunos cirujanos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de reducibles, hay esos dos, coercible e incoercible. ¿Qué quiere decir coercible? Quiere decir que es una hernia, una bola, en el cual yo lo reduzco y se va a quedar ahí en ese lugar. Se ha vuelto a meter. Introduzco, se vuelve a meter. ¿Ok? Y el paciente hace, puja y vuelve a salir. Es decir, que por maniobra de Valsalva o por algún esfuerzo que hace, vuelve a protruir. En cambio, la incoercible, ¿qué quiere decir? Que yo lo reduzco, así, e inmediatamente vuelve a salir. Inmediatamente. ¿Ok? Es como la tóxica, ¿no? Ese rato vuelve, ¿no? Le terminas, pero ya te está llamando. Esa es la incoercible. ¿Se entendió? No de la tóxica, sino de que vuelve a ese mismo momento, ¿no? Irreducibles, encarcelada y estrangulada. ¿Cuál será la diferencia? Cuando yo hablo de la encarcerada, está relativamente blando, está doloroso, relativamente blando, pero se siente esa masa, está como que brilloso, incluso la piel está brilloso, ¿no? Y el paciente dice, me duele. La coloración de la piel, normal. Pero cuando yo hablo de la estrangulada, ¿cómo creen que está? ¿Cómo se ponen ustedes cuando les estrangulan? En esos momentos. Azul se pone, ¿no? Entonces, la estrangulada quiere decir falta del aporte sanguíneo. Está muy doloroso, no doloroso, muy doloroso. Y esta atención, tú piensas que esa piel va a reventar, tú dices, ¿puede estar eritematoso? Sí. Desde eritematoso hasta violáceo, cianótico está el cambio en la coloración de la piel. ¿Se entiende? Perfecto. Esas son según su condición. ¿Cuál de estas es una cirugía de emergencias? Estrangulada. Estrangulada. ¿Y cuál es una cirugía de urgencia? La cirugía de urgencia es la encarcerada y la incoercible. ¿Cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? ¿Estás firmando, papá? Tu memoria se va a agotar. ¿Cuál es la diferencia? La emergencia es una situación que tiene que se resolver al momento, de inmediato. La urgencia es que tiene una cierta prioridad, pero se puede aguardar un poco, al día, no sé. En ambos hay compromiso, riesgo de vida del paciente, potencial mortal, ¿no? En ambos hay riesgo vital del paciente, de órganos diana. Pero la emergencia tiene que tratarse ese momento, inmediatamente. En cambio, la urgencia se puede esperar desde 6 horas hasta 12 horas, dicen otras literaturas. ¿Ok? Se puede esperar, pero tiene que tratarse. No puede esperarse más. ¿Ok? Listo. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros pasamos a las hernias especiales, cuando yo digo hernias especiales, no quiere decir que son especiales, ¿no? O sea, no es de que tenga un cariño por ellos, sino es por el nombre, porque tienen nombres los cuales nos van a hacer identificar ciertos tipos de hernias.
hernia de Littré, hernia de Richter, hernia de Amiens. Esos son los tipos de hernias especiales. ¿A qué hace referencia una hernia de Littré? ¿Qué están haciendo? Mujeres. Entonces, la hernia de Littré quiere decir que el contenido herniario va a ser el divertículo de Meckel. ¿En quiénes será más frecuente? En niños, en pediátricos. ¿Ok? La hernia de Richter quiere decir que el contenido herniario va a ser un pedazo, un pellizcón de la pared del intestino delgado. ¿Pero qué pared? El borde antimesentérico, es decir, contralateral a ese borde que tiene una grasita con irrigación. ¿Se entiende? ¿Listo? La hernia de Amiens quiere decir que el contenido herniario va a ser el apéndice secal, inflamado o no inflamado, da igual. La hernia de Garengot igual va a tener el apéndice secal. ¿Cuál será la diferencia? Que esta hernia de Amiens es una hernia inguinal. En cambio, la hernia de Garengot es una hernia crural o femoral, que es lo mismo. Pero ambas contienen el apéndice secal, inflamado o no. La hernia por deslizamiento, ¿qué les dije? Que es principalmente el saco herniario. ¿Formado por qué está el saco herniario? Por peritoneo. ¿De qué tipo? Muy bien, parietal. Pero esta hernia por deslizamiento quiere decir que una parte de ese saco herniario está formado por una víscera, ya sea intestino delgado, intestino grueso, lo que sea. Parte del saco herniario formado por víscera, por el contenido que tiene. ¿Se entiende? Se entiende. La hernia en pantalón, como su mismo nombre lo dice, es así, en forma de pantalón. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque esta hernia en pantalón tiene dos tipos de hernias. Una hernia inguinal directa e indirecta. Tienen los dos. ¿Ok? Esos son preguntas de examen de grado. Para que siempre se acuerden, ¿no? Se les dice hernia de Richard. Así se pone, ¿no? Doctor, ¿por qué preguntas? El otro día he participado de un examen de grado. Dios mío. ¿Alguien aquí sabe cuál es el primer par craneal? Olfatorio. El olfatorio. ¿Y el último? El 12º. El puloso. Bueno, eso no sabía el que estaba en los exámenes de grado, ¿no? Cosa que tampoco me parece que le has preguntado el origen, ¿no? No le has preguntado el trayecto, que eso sí, ni yo lo sé, la verdad. Pero el resto creo que es muy básico. Entonces, acuérdense, este es el ligamento inguinal, ¿ok? Aquí viene el huesito, aquí viene el pubis, aquí vienen los restos abdominales, ¿no? Así, que está bien marcado en los cirujanos, en mí nada más. Entonces, ¿qué les dije? Todo lo que está por encima del ligamento inguinal es hernia inguinal. ¿Y lo que está por debajo? Exacto, muy bien. Pero ahora hay dos estructuras anatómicas. Por acá viene lo que es la arteria epigástrica inferior. Esto es el ligamento inguinal, como les decía. Esto es
el borde externo de los rectos abdominales. A este triángulo se lo conoce como triángulo de Hasselbach, se escribe. Se lo pronuncia Hasselbach. Hasselbach creo que se escribe, no estoy muy seguro. Pero se lo pronuncia Hasselbach. ¿Ok? Entonces, este triángulo hacia medial, borde externo de los rectos abdominales, hacia superior o lateral, arteria epigástrica inferior, y hacia inferior o hacia la base de este triángulo, ligamento inguinal. Todo lo que protruye por dentro de este triángulo es una hernia inguinal directa, y todo lo que protruye por fuera es una hernia inguinal indirecta. ¿Listo? Ahora por acá abajo hay otro triángulo igual, que viene así. Hacia medial, el músculo aductor largo, y hacia lateral, el músculo sartorio, y hacia arriba está el ligamento inguinal. ¿Se entiende el dibujo, no? Para que lo entiendan. Y lo que protruye por dentro es las hernias crurales o femorales. Es el mismo, ¿ok? Son dos nombres diferentes, siempre es el mismo. ¿Cómo se llama este triángulo? Escarpa o triángulo femoral. ¿Por qué se llama triángulo femoral? Porque contiene la arteria, la vena y el nervio femoral. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Listo? Esta hernia inguinal indirecta, es de causa congénita. Es más frecuente en hombres. ¿Por qué será de causa congénita? Porque hay persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Será más frecuente del lado derecho o del izquierdo? Del derecho. ¿Por qué? Porque ese conducto peritoneo vaginal es más largo, tarda en cerrarse más, por eso principalmente se da al lado derecho. Cuando yo hablo de la hernia inguinal directa, igual es más frecuente en hombres, pero es de causa adquirida. ¿Por qué? Por un defecto en la pared posterior del conducto inguinal. ¿Cuál es esa pared posterior del conducto inguinal? Se lo conoce como fascia transversalis. Es una falla, un debilitamiento en esa pared posterior, por eso es de causa adquirida. Y esa hernia crural o femoral es más frecuente ¿en quién? En mujeres. ¿En qué tipo de mujeres? Tóxicas, no, mentira. En mujeres embarazadas, puérperas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al aumentar la presión intraabdominal, se debilita y por ahí emergen las hernias, principalmente en las mujercitas, ¿ok? ¿Qué les quería decir? ¿En cuál será más frecuente que haya un estrangulamiento de estas hernias que les he hablado? ¿En cuál será más frecuente? Que se estrangule y que necesite operar ya más. En las hernias crurales femorales. ¿Por qué? Porque son hernias pequeñas, menos de 1 centímetro, menos de 2 centímetros, pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Se introduce y lo va a estrangular. Es más frecuente en esas. Obviamente también puede pasar en los otros, pero es más frecuente en la hernia crural femoral. ¿Ok? La hernia inguinal indirecta protruye por el anillo inguinal profundo. La hernia inguinal directa protruye por el triángulo de Hasselbach. ¿Ok? Acuérdense. ¿Listo? Entonces, esta, al ser congénita, causa persistencia del conducto peritoneo vaginal. Del lado derecho es el más frecuente. ¿En quiénes será más frecuente la hernia umbilical? Igual en mujeres embarazadas, puérperas. ¿En quién más? Obesos. ¿En quién más?
Todo lo que aumente la presión intraabdominal, aumente la presión, es decir, de los panzones. ¿Quién más? Ascíticos. ¿Quién más? Levantadores de pesa, cargadores, albañiles. En ellos va a ser más frecuente la hernia umbilical. ¿Listo? ¿Qué más? Técnica quirúrgica. Para que tengan idea, todo esto que estamos hablando de hernias inguinales, de hernias de pared abdominal, es algo que no es ni el 2% de lo que es hernias. ¿Por qué? Porque la patología herniaria, solo para que tengan en cuenta, hay un libro de hernias inguinales que es alrededor de 800 hojas. ¿Por qué? Porque te describe desde las primeras técnicas quirúrgicas hasta las más actuales. Entonces, esta patología de hernias la dan en cirugía 2, yo lo daba. No terminamos ni en 3 clases, pero estoy tratando de resumir lo que necesitan saber como futuros estudiantes de cirugía 1. Tienen que saber técnicas quirúrgicas, ¿ok? Pero cuando lleven esto en cirugía 2 van a ver que es mucho, es bastante. Las técnicas que llevamos son más de 7 en cada uno, entonces, para que vayan entendiendo. ¿Ya? Entonces, de las hernias, igual, hay 2 técnicas. Técnica abierta y técnica laparoscópica. Cuando nosotros hablamos de técnica abierta, la visión es anterior. Si nosotros hablamos de laparoscópica, la visión es posterior. En la técnica abierta tenemos 2 tipos. ¿Alguien tiene el iPhone 15 o 16? ¿Tú? ¿Qué 15 tienes? ¿Por qué no me da la opción de borrar objetos y eso? Dice que es por la opción beta. No, es que recién se va a actualizar para aquí en Bolivia. No, pero ya lo tienen algunos de mis amigos. Dice que es porque es la opción beta. O sea, la pro beta, no sé qué. Yo lo salgo por devolver. Pero en fin, ya vamos a terminar, chicos. No se emocionen, ahí vamos a ir al motel, no sé quién es. Ya, entonces, cuando hablamos de las 2 técnicas abiertas, son técnica sin tensión y técnica con tensión. Ya se los dije hace rato, ¿se acuerdan? ¿Cuál es técnica sin tensión? Eso, bien. Hernioplastía, colocación de malla. Y acá en hernia se lo conoce como cirugía o técnica de Liechtenstein, ¿ok? Colocación de una malla. Marley, de polipropileno, ¿ok? Entonces, ¿por qué técnica sin tensión? Porque les dije, no vamos a costurar estructuras, simplemente vamos a poner esta malla por encima del defecto y vamos a fijar esta malla a estructuras anatómicas alrededor. ¿Cuáles serán estas estructuras anatómicas donde se fijan? Ligamento de Cooper, ligamento inguinal y tendón conjunto. A esas 3 estructuras anatómicas se fija la malla en hernias inguinales. ¿Listo? A esas 3 estructuras se fija. La técnica con tensión es de 3 tipos, las más frecuentes, que bueno, ya no se usa, pero si se usa son las más frecuentes. Es la técnica de Bassini, que es la más usada. Bassini,
la de McVeigh y la de Shouldice. Estas son las técnicas con tensión más usadas. Hay otras más. Está la de Rochester, no sé qué, no recuerdo, la verdad, ni los uso. Bassini, McVeigh y Shouldice son las más frecuentes. ¿Listo? ¿Qué va a suturar Bassini? ¿Qué estructuras va a unir? Tendón conjunto más ligamento inguinal. ¿Qué va a suturar McVeigh? Tendón conjunto más ligamento de Cooper. ¿Qué va a suturar Shouldice? Va a hacer primero una reconstrucción de la pared posterior. Va a hacer una plastía. Va a hacer plastía o reconstrucción, que es lo mismo. ¿De qué? De la fascia transversalis. Y posteriormente a esto va a usar una técnica de Bassini. ¿Ok? Posteriormente va a usar una técnica de Bassini. Si en esta técnica, que yo estoy usando una técnica sin tensión de Liechtenstein, veo un defecto herniario grande, ¿qué técnica con tensión yo me ayudaría? ¿Con qué técnica me ayudaría? Con la técnica de Bassini principalmente. ¿Ok? Y luego podría hacer esta técnica de Liechtenstein. ¿Ok? ¿Por qué se prefiere la técnica sin tensión? Menor índice de recidiva. ¿Ok? Y si hay recidiva, ¿cómo se llama ese tipo de hernia? Postincisional, o también conocida como eventración. ¿Ya? Dentro de las cirugías laparoscópicas tenemos dos. Es la TAP y es la TEP. ¿Qué quiere decir? TAP, transabdominal preperitoneal, y TEP, totalmente extraperitoneal. Ambas son técnicas laparoscópicas. ¿Cuál es mejor? Hoy en día se considera la mejor la TAP. Y de todas estas, ¿cuál es la mejor? TAP. De todas estas, la mejor es TAP. Pero al ser laparoscópica es operador dependiente. Si no sabes operar bien laparoscópica, hace simplemente cirugía abierta. ¿Listo? ¿Se entendió? Doc, ¿podría volver a repetir la TAP? ¿Qué significa? Transabdominal preperitoneal. Háganme esas dos listas antes de irse por a la velocidad de la luz. Una que comience allá y la otra que comience allá. ¿Y TEP qué es, Doc? TEP es totalmente extraperitoneal. A la velocidad de la luz, háganlo. Por favor. Entonces ya están listos.